siempre vuelve la discusión sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? También siempre vuelve en otro contexto, aunque vinculado con el anterior, la pregunta de qué es la política. Es importante recordar a propósito de estos dos temas que Foucault planteó del siguiente modo el poder. Dijo que el poder produce realidad. Se refería, obviamente, a cómo el poder, la estructura de poder, la estructuración que se da a través del poder respecto a la sociedad, sobre todo a través de los agenciamientos concretos de poder que tienen que ver con las instituciones, modulan la realidad. Pero en este caso hay que entender que modulan la interpretación o la representación de la realidad. Eso no quiere decir que eso es la realidad. Eso es la realidad de la operatividad del poder respecto a la representación de la realidad. Pero ¿qué es la realidad? La realidad tiene que ver con el funcionamiento del poder. Tiene que ver con la anterioridad del funcionamiento del poder, que tiene que ver con las resistencias al poder. No olvidemos también que Foucault dijo que hay poder porque hay resistencias que vencer. Entonces, estamos ante una vitalidad del acontecimiento. Y esa anterioridad al poder de parte de las resistencias tiene que ver con la vida, con los desplazamientos y desenvolvimientos de la vida, de la potencia de la vida. Muy bien, volviendo al tema, entonces estamos ante lo que son las dinámicas que hacen a la realidad. No nos olvidemos también que la realidad es sinónimo de complejidad, y la complejidad tiene que ver con múltiples procesos, múltiples planos de intensidad, integrados, articulados, intersectados, entrelazados, que precisamente definen de manera compleja, dinámica, distintas síntesis de esta complejidad dinámica, de esta integración y articulación de planos de intensidad que hacen a los espesores de realidad. Entonces, estamos pues ante la realidad, donde el poder, la operatividad del poder, las estructuras del poder, los diagramas de poder, tienen que ver precisamente con la realidad en tanto prácticas, en tanto operatividades, en tanto estructuras, pero también tiene que ver con lo que llamamos la representación de la realidad, representaciones que se confunden ideológicamente con lo que es la realidad. Es decir, hay una confusión. Ahora, respecto a las representaciones, hay representaciones y representaciones. Estamos ante representaciones que pueden tener un alcance filosófico, sin embargo, de todas maneras acotadas, es decir, no tienen conciencia de que son representaciones, que esos conceptos no son la realidad, sino son interpretaciones de la realidad, aunque sean elaboradas. Pero la ideología rebaja este alcance conceptual y le da, digamos, una maniobrabilidad, le da y le atribuye y le inmiscuye en una especie de retórica donde el concepto deja de ser pensado, elaborado y reflexivo y empieza a ser concepto, para decirlo de ese modo, de manipulación. Obviamente ya no es concepto, es otra cosa, es una enunciación retórica. Entonces, en ese contexto
hay un rebajamiento de los alcances de lo que implica la realidad en términos de representación cuando rebajamos de la dimensión filosófica a una dimensión retórica e ideológica. Más aún si seguimos bajando mucho más. Hablamos del sentido común, de los usos del sentido común. La realidad tiene que ver con los prejuicios del sentido común. Y esos prejuicios del sentido común tienen que ver con precisamente recortes excesivamente estrechos de la representación de lo que es la realidad, a tal punto que dejan de representarla y lo único que hacen es manifestar la elocuencia emotiva de los prejuicios. Entonces habríamos rebajado al máximo la realidad. Un ejemplo de eso es cuando mostramos los síntomas que aparecen en la superficie de los espesores de la realidad como si fueran la realidad. Esos síntomas, son circunstanciales. Por ejemplo, los individuos no son parte, pues, de la realidad. Los individuos son acontecimiento social y por lo tanto hay que interpretarlos a partir de las relaciones sociales, de los ámbitos de relaciones sociales de los que ellos forman parte, de su constitución social como individuos. Y en ese sentido, para entenderlos, tenemos que entender precisamente esas relaciones, esas estructuras y quizás interpretarlas tanto de manera antropológica, sociológica, psicológica y comunicacional, pero no quedarnos en los individuos y menos aún en los nombres de los individuos. Los nombres de los individuos no son los individuos. O sea, hay un constante rebajamiento del alcance de la palabra y del lenguaje a lo que quiere implicar, lo que quiere significar el referente. Hay un empobrecimiento del referente mediante este tipo de procedimientos retóricos. Y en el peor caso, en el más lamentable caso, demagógicos. Aquí es cuando podemos inmiscuirnos en el otro contexto, en el contexto político, en la temática política, en la problemática política, que también tiene que ver con prácticas políticas, con instituciones que tienen que ver con la política, con el Estado, con las resistencias al Estado, que forman parte de las resistencias al poder. Entonces, ahí podemos ver que la política también tiene sus representaciones y sus referentes prácticos y efectivos, sus operaciones políticas. Y en ese sentido, en la medida que reducimos la política a lo que piensan los políticos que es la política, hay un rebajamiento, pues, de la interpretación política y obviamente con anterioridad un rebajamiento del concepto político o de los conceptos políticos porque hay un debate filosófico político al respecto. Pero cuando no estamos en el campo filosófico y estamos en la retórica política, entonces estamos ante la proliferación de representaciones sobre la política bastante retóricas, demagógicas y pobres. El empobrecimiento de la política tiene que ver con las prácticas de los políticos, del gremio variopinto de la clase política, que obviamente es una disminución y una restricción de lo político en tanto fuerzas y de la política en tanto campo político y institucional. Incluso llega al extremo de la suspensión de la política, es decir, de la desaparición de la política paradójicamente por lo que hacen los políticos. No nos olvidemos que la política está íntimamente ligada con la democracia y la democracia está íntimamente ligada a la totalidad, a la pretensión de totalidad del pueblo que tiene que ver con el principio de igualdad. La política se ha convertido en el quehacer de los políticos en campo de operaciones de la prebenda, en el espacio del prebendalismo.
en el espacio de las acciones de la oportunidad, es decir, del oportunismo. La miseria política va hasta ahí, a esa restricción extrema de las miserias humanas. Acceder al poder a como de lugar, aunque sea una fracción del poder, para beneficiarse del mismo. En este caso, la política no se habría reducido, como dice Jacques Rancière, a la policía en el sentido de el orden, de mantener el orden, de buscar la conservación del orden, es decir, del orden de las dominaciones, sino va mucho más lejos en la misma decadencia. En este caso, la política ya no sería la policía, cuya raíz etimológica viene del mismo término, del sentido de polis griego, sino que la política habría desaparecido para dar lugar a la proliferación de prebendalismos. En el peor de los casos, todo esto hecho a nombre del pueblo y del cambio. En el menor de los casos, en el caso de lo acostumbrado, que tiene que ver precisamente con los que hegemonizaron, por así decirlo, el poder, que tiene que ver con las clases sociales dominantes. Esto se hace a nombre de la nación, del Estado, fuera de una convocatoria menos intensiva y menos espesa que el discurso retórico neopopulista. Como hemos dicho también, hay representaciones de la política y también lo que podemos llamar el funcionamiento mismo de la política, comprendiendo sus engranajes y toda la maquinaria que tiene que ver con la política. Llamemos realidad de la política a estos funcionamientos, a estos engranajes y sistema de la economía política del chantaje, aunque también la política tiene que ver con las resistencias al ejercicio del poder, con las resistencias a la forma institucionalizada de hacer política. En realidad, política tiene que ver con estos campos de fuerza, pero también con estas correlaciones de fuerza, con las lógicas, por así decirlo, de las fuerzas que pugnan en los campos. Fuerzas que comprenden no solamente los macrocampos, sino lo micropolítico y por lo tanto las instancias más pequeñas, más fragmentarias de lo político, o lo que podemos llamar los fragmentos geográficos del poder, pero también los fragmentos geográficos de la política, si se quiere la política como praxis política. Mirada la observación más rica de la problemática política tiene que ver con la realidad política, con este funcionamiento de la política. Sin embargo, casi siempre se restringe el análisis político y la preocupación política al campo de las representaciones políticas, con lo que no solamente se confunde realidad con representación, sino que se restringe el campo de las acciones, inclusive de las soluciones a las problemáticas políticas, puesto que se entra a una especie de callejón sin salida o laberinto sin salida. En consecuencia, hay que distinguir representaciones de realidad y representaciones políticas de realidad política. Hay que entender que las representaciones son parte de las dinámicas de la realidad, que las representaciones políticas son parte de las dinámicas políticas dadas realmente.
Las representaciones forman parte del imaginario social. Su contenido es imaginario. Están ahí porque están vinculadas a sus referentes. Son interpretaciones de los referentes. Como los referentes cambian, se desplazan, se desenvuelven y transforman, es indispensable también que las representaciones lo hagan para no quedar anacrónicas y se vuelvan en inútiles alocuciones que ya no sirven para interpretar adecuadamente. Llamemos a este apego a las representaciones inclinación evidente y manifiesta a los prejuicios. Se prefiere agazaparse al nudo de los prejuicios que desanudar y abrirse a horizontes de visibilidad, de decibilidad, de comprensión, de entendimiento y de conocimiento. Hay en todo esto como una voluntad de nada, una voluntad nihilista, de no hacer nada, de repetir lo acostumbrado, de creer que el mundo es el mundo imaginado. Este es un enquistamiento en el devenir, sobrepasado por el devenir. Esto es apostar por lo fantasmagórico, dejando de lado a los sujetos sociales, a sus dinámicas, a sus ámbitos de relaciones, a sus estructuras y a sus tejidos sociales que hacen a la realidad sinónimo de complejidad. Esta actitud está vinculada a la enajenación. En el panorama político circunstancial está vinculada a la predisposición conservadora, incluso también, de otra manera, a la predisposición oportunista, dicho de una manera analítica, a la concepción larvaria de la política. Volviendo a la concepción de realidad como complejidad, tenemos que abordar el devenir de la realidad desde la perspectiva de la potencia. Hablando de la realidad social, de la potencia social, que tiene que ver con lo inmanente, con lo inherente, con los alcances de las posibilidades en el campo social, en el ámbito social, atravesado por sus contradicciones. De lo que se trata es de liberar la potencia social, dando lugar a su alcance, al alcance que proyecta la potencia social. Lo que ocurre respecto al poder que restringe es que evita que se libere la potencia social, la constriñe, la inhibe a tal punto que abole sus capacidades, asesina el porvenir, repitiendo lo mismo, el eterno retorno de las dominaciones. La liberación social tiene que ver con la liberación de la potencia. Toda restricción de la potencia tiene que ver con las dominaciones, con la persistencia de las dominaciones. Lo lamentable es que se hable de la persistencia de las dominaciones de una manera retórica y demagógica, pretendiendo que se lo hace en sentido práctico por el bien del pueblo. Este oportunismo de la clase política forma parte del círculo vicioso del poder, lo que quiere decir que el asesinato de horizontes
El asesinato del porvenir tiene que ver con la reproducción del gremio de la clase política variopinta. Todo esto forma parte del anclaje en las estructuras del poder, de la reproducción de las dominaciones en los circuitos del círculo vicioso del poder. Ciertas coyunturas tienen que ver con las encrucijadas que se dan en esas coyunturas. Las sociedades y los pueblos se encuentran en el dilema que les plantea la encrucijada. ¿Por dónde ir? ¿Cómo salir de la encrucijada? ¿Cómo salir del laberinto? Al respecto, hay quienes aconsejan permanecer en la encrucijada, puesto que eso es práctico. Eso tiene que ver con el sentido común. A eso llaman ser realistas, teniendo una representación extremadamente pobre de la realidad. Contra los agentes de la encrucijada, contra los agentes del círculo vicioso del poder, es indispensable no solamente una crítica radical, no solamente una deconstrucción inmediata de sus alocuciones y pretensiones, sino una radicalización de las prácticas sociales, políticas y culturales que apuntan a las liberaciones múltiples. Los agentes de la encrucijada son los agentes de la contrarrevolución en ciernes, que siempre anida como potencia social. Son también los constructores de derrotas respecto a las proyecciones liberadoras de las multitudes. En Bolivia, recientemente, hace 2 décadas, se tuvo la oportunidad de las transformaciones estructurales e institucionales en un llamado proceso de cambio. Sin embargo, los agentes de la encrucijada, los agentes del círculo vicioso del poder, obstruyeron de tal forma a la potencia social hasta constreñirla e inhibirla mediante procedimientos de usurpación, inclusive de simulación, de destrucción del tejido social, imponiendo la comedia de apócrifas organizaciones al servicio de la forma de gubernamentalidad clientelar. Toda obstrucción de la potencia social tiene sus consecuencias. Desarma las capacidades transformadoras del pueblo. Al hacerlo, se abre el desenlace de la derrota. El desgaste de la forma de gubernamentalidad clientelar abre el camino al retorno de los que se derribaron de la forma de gubernamentalidad neoliberal. La responsabilidad de este desenlace recae en los agentes de la obstrucción, en los agentes del círculo vicioso del poder, en los agentes de la retórica y demagogia neopopulista. Ahora que ha retornado el neoliberalismo, sin embargo en condiciones altamente circunstanciales, evidenciando patentemente un gobierno débil, puesto que no tiene fuerza propia, tampoco es una fuerza política, es solamente una fuerza electoral que se debe al desplazamiento del voto, que se inclinaba por la gestión neopopulista al voto circunstancial y provisional de los que ahora detentan el gobierno. Los gobernantes perdidos en su propio laberinto
y en su propia imaginación estrecha, que no entienden de historia, pero tampoco de política, han creído tener en manos la oportunidad de hacer lo que les venga en gana. Vale decir, de apegarse a sus propios prejuicios que tienen que ver con los prejuicios de las clases dominantes y se arrimaron para tener fuerza a las clases económicamente dominantes, entre ellos a los latifundistas, a los terratenientes que quieren abolir la reforma agraria que se dio en 1953, buscando la concentración de tierras de una manera demoledora, extender la frontera agrícola de una manera desmesurada y en ella extender despavoridamente el latifundio. Antes intentaron con astucia criolla implantar un decreto ley parecido al decreto ley 21060 que comienza el ajuste estructural en 1985. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque ante semejante pretensión, el pueblo, las multitudes del pueblo, actuaron sacando fuerzas desde el fondo de su propia memoria social y de luchas y detuvieron el decretazo. Y ahora una marcha indígena y campesina del norte del país se opuso a la ley 1720, que es una ley de expropiación de tierras vinculada históricamente a la ley de exvinculación de Mariano Melgarejo, a partir de la cual se efectuó la expropiación de tierras comunitarias. La marcha indígena campesina logró la abrogación del decreto ley 1720, aunque haya ocurrido con las maniobras del Senado, que devuelve la ley a diputados con disposiciones transitorias para volver a buscar su objetivo conculcado de despojamiento y desposesión de tierras campesinas y de territorios indígenas. La evaluación de la marcha indígena y su vigilia en torno a los predios del Congreso es positiva, en el sentido que se logró la abrogación de la tramposa ley de conversión de la tierra de propiedad pequeña en propiedad mediana, saltándose el cumplimiento de la función económica social. Una vez dada la marcha larga, estallaron otros bloqueos que tienen que ver con otros objetivos, aunque apoyaron de manera firme a la abrogación de la ley de despojamiento y desposesión. También se incorporó un poco más tarde la marcha de Caracollo, impulsada por lo que queda del MAS, que es lo único que queda en términos de organización vinculada al caudillo del Chapare. Estos bloqueos y esta marcha pide la renuncia del presidente. También pidió desde su perspectiva la renuncia del presidente la marcha indígena campesina. El contexto del conflicto se amplificó. Se dieron lugar otros objetivos y aparecieron en el conflicto otros protagonistas. Todo lo que ocurrió tiene que ver con la crisis múltiple del Estado, la crisis múltiple
de las formas de gubernamentalidad, tanto la anterior, la forma de gubernamentalidad clientelar, como la anterior a la anterior, la forma de gubernamentalidad neoliberal, como la actual, la forma de gubernamentalidad neoliberal retornada. Ante la acusación y la idea peregrina que se trata de conspiraciones, hay que decirles a estos conspiranoicos gubernamentales que aunque haya conspiraciones, estas brotan si hay condiciones de posibilidad para que broten y emerjan los conflictos. De ninguna manera se puede obviar la crisis política que acompaña a la crisis económica, que acompaña a la crisis cultural, que acompaña a la crisis social. En 6 meses de gobierno, las gestiones brillan por sus extravíos, por sus intentonas fracasadas de encaminarse a un ajuste estructural anacrónico, pues el contexto actual es diferente al contexto de 1985. El contexto mundial también es diferente. Asistimos a la clausura del ciclo largo del capitalismo vigente bajo la hegemonía estadounidense norteamericana. Estamos en el contexto de la guerra en el Medio Oriente, la última guerra de los Estados Unidos de Norteamérica y del Estado de Israel contra Irán. Guerra que pierden tanto Estados Unidos e Israel. Estamos en un contexto donde emerge la hiperpotencia de la República Popular de China, anunciando la hegemonía de otro ciclo largo del capitalismo, esta vez bajo la hegemonía china, en un bloque de alianzas de las llamadas potencias emergentes. En el cierre de la coyuntura, cuando la marcha indígena se retira, retorna a sus territorios, el gobierno circunstancial apuesta por la represión, por la escalada de la represión. Incluso tienen en manga la declaración del estado de excepción. Ciertamente, esta es una muestra patente de su profunda debilidad. En las maniobras para dividir fuerzas, ha pactado con un gremio complicado, que es el gremio de los cooperativistas mineros, que son una burguesía vinculada al capitalismo salvaje, al extractivismo demoledor, contaminador, depredador y destructivo de los ecosistemas, además que ha envenenado las aguas de la Amazonía, envenenando a sus poblaciones humanas y a sus poblaciones orgánicas. Son, en consecuencia, asesinos, ecocidas. El gobierno, con todo desparpajo, ha llegado a un acuerdo suspendiendo la gigantesca deuda de los cooperativistas mineros a la Caja de Salud, reconociéndoles como la única organización que los representa, reconociendo subrepticiamente las concesiones otorgadas inconstitucionales, ilegales, extractivistas, es decir, el gobierno comete delitos constitucionales y económicos en un contexto delincuencial de las cooperativas mineras que violan los mandatos constitucionales. Desconocen lo que establece la Constitución. Los bolivianos y las bolivianas son los propietarios de los recursos naturales. Además, los recursos naturales no son mercantilizables
están destinados al vivir bien. Contravenir esto es delito constitucional, delito económico y delito político. Esto basta para exigir la renuncia. Esto basta para sancionar, expropiar y expulsar de las concesiones indebidas a las cooperativas mineras. No sabemos cuál va a ser el desenlace de la coyuntura presente. Cualquiera sea el desenlace, lo importante es no olvidar que se tiene una constitución vigente, que hay que cumplirla, que hay que acatarla, que hay que realizarla y materializarla, además de defender contra los intentos de sustituirla, empezando por una reforma constitucional. Ninguna reforma constitucional es posible en el marco de la Constitución, puesto que se requiere de la convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Ganar el referéndum constitucional para la aprobación de la Constitución. Ese referéndum por el más del 64% con la que ganó la aprobación de la Constitución vigente. Se dice que la reforma parcial es posible en el marco de la Constitución. Los que dicen esto se olvidan de que el sistema de gobierno establecido en la Constitución es el sistema de gobierno de la democracia pluralista, participativa, directa, comunitaria y representativa, que plantea la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Todo pasa al control y la participación social. Estos son intentos por revertir las conquistas de la movilización prolongada del 2000 al 2005 y del proceso constituyente que terminó promulgando la Constitución vigente. Esta Constitución no ha sido cumplida por el gobierno de la forma de gubernamentalidad clientelar que durante 16 años no ha cumplido con la Constitución, más bien la ha vulnerado y desmantelado. Contra los unos y los otros, contra los neopopulistas y los neoliberales, el pueblo tiene la responsabilidad de defender su Constitución y de hacer cumplir la Constitución, realizando las transformaciones estructurales e institucionales que manda. En conclusión, estamos ante una realidad dinámica, pujante, que en contraste tiene representaciones ateridas y ancladas a prejuicios, representaciones circunscritas al anacronismo. La posibilidad de una comprensión y un entendimiento de lo que ocurre es abrirse a la interpretación de la complejidad y por lo tanto a la construcción dinámica de nuevas representaciones. Para liberar la potencia social, potenciando las luchas por las liberaciones múltiples.